bendiciones, bienvenidos una vez más, gracias por acompañarnos en este día. Te doy gracias por sintonizarte en esta página de Facebook o YouTube y te pido que no te vayas, que esta predicación que está por comenzar está bien bonita y va a traer bendición a tu vida. Te pido que comentes un comentario bonito que dé ánimo y aliento. Suscríbete abajo en el botón rojo y presiona un like. Esto nos ayuda para traer más contenido a la página. Te doy gracias y no te vayas, está por comenzar. Que Dios te bendiga, hasta pronto. Que Dios les bendiga, bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Se acerca el Día de Acción de Gracias. Esperamos que tengamos muchas cosas por las cuales agradecerle a Dios. ¿Sí? Por si alguna razón no nos sintoniza la semana que entra, les deseamos un feliz Día de Acción de Gracias. Hay que enumerar, si no nos acordamos, hay que tomarnos tiempo y enumerar las cosas que Dios ha hecho por nosotros para de esta manera poderle rendir adoración y agradecimiento por las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Son muchas cosas las que Él ha hecho por nosotros, por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestra iglesia, y es justo que nos detengamos y demos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. En esta hora quisiera compartir una escritura con cada uno de ustedes. Es una escritura que a mí se me hace que es muy hermosa y quizá no se mire hermosa, pero sí es una escritura hermosa. La palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, a los que son llamados con un propósito. Y por esta razón, todas las cosas que nos suceden, sabemos que algo bueno Dios trae de ello. Esta escritura se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 28, y le voy a leer unos versículos, y después de ellos vamos en oración y le pedimos a Dios que sea con nosotros y que nos revele algo de su palabra, que nos revele algo que nosotros estamos necesitando en estos preciosos momentos. Dice la escritura: estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, y a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por estos momentos que nos permites presentarnos delante de tu presencia. Lo hacemos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, quien está sentado a tu diestra e intercede siempre por nosotros. En esta hora apelamos a la gracia tuya, a la gracia de tu Espíritu Santo, apelando, Señor, a favor de todo el que está viendo y escuchando este mensaje, que bendición venga sobre ellos, que les traigas revelación de tu palabra, que solamente tu Espíritu Santo puede hacerlo. Enséñanos a poder ver las cosas que tú quieres que veamos en tu palabra, las cosas que por nosotros mismos no entendemos o no alcanzamos ver, que tu Espíritu nos las revele, nos fortalezca, nos ministre, nos ayude para que nosotros podamos hacer tu voluntad.
Te pido por cada uno de los oyentes, Padre, que tu palabra traiga vida, traiga sanidad y traiga fortaleza a sus vidas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que Dios les bendiga, que Dios los esté bendiciendo. De parte de la Iglesia Nueva Vida les deseamos bendiciones que sobreabunden. Les deseamos bienestar para usted, para su casa, y que Dios les bendiga grandemente. Nuestro deseo aquí en la Iglesia Nueva Vida es que Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios sea tu fortaleza hasta el día de su regreso o hasta el día que nosotros nos unamos con Él. Es una escritura muy hermosa la que hemos visto. No sé si estás familiarizado con estas historias, pero el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros recorriendo aquellas tierras y llevando el mensaje de Jesucristo. Y por causa de estos viajes misioneros, que él con tanta devoción, con tanta pasión, habló de nuestro Señor Jesucristo, siempre se levantó persecución contra él de parte de aquellos que estaban opuestos al mensaje que él traía. Pero Pablo tuvo el valor y la oportunidad de testificar de Jesucristo en medio de Jerusalén, en medio de donde está el pueblo de Dios, de anunciarles el mensaje de salvación que nos trajo Cristo Jesús. Y se levantaron muchos opositores que estaban en contra del mensaje que traía Pablo. Pero de parte de Dios, Dios quedó satisfecho por lo que el apóstol Pablo había hecho de testificar de Cristo en Jerusalén. Eso es lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de partir: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el apóstol Pablo había testificado del poder, del sacrificio, del amor de Cristo en Jerusalén. Y aunque el pueblo se levantaba en contra de él, Dios estaba satisfecho y le dijo: así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que también lo hagas en Roma. Eso es lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo, que lo iba a llevar a Roma para que testificara de él de la misma forma que lo había hecho en Jerusalén. Y entonces los planes de Dios empezaron a ponerse en marcha. ¿Cómo puede el apóstol Pablo ir hasta Roma? Posiblemente sería un viaje imposible, si queremos llamarlo así. Así es que Dios tenía que suplir el boleto para ir a Roma. Pero no un boleto como cuando vamos a una taquilla a comprar ese boleto. El boleto le vino de una forma muy diferente, de una forma que no nos imaginamos y de una forma que muchas veces no queremos obtenerlo. Nosotros queremos ser fuertes en Cristo, como si nos tomáramos una vitamina, pero no es así. Para ser fuertes en Cristo hay que resistir la prueba en el nombre del Señor. Hay que pararnos firmes en medio de la tormenta y entonces vamos a ser fuertes en Cristo Jesús. Y entonces el apóstol Pablo tendría su viaje de una manera diferente. ¿Cómo? Lo tomaron preso. Cuando lo tomaron preso, él se sintió amenazado a muerte porque la gente quería matarlo. Y entonces lo citaron a una corte, vamos a llamarlo así. Pero Pablo sabía que en esa corte él sería traicionado y sería puesto en la muerte. Por eso el apóstol, con la sabiduría que Dios le había dado, hizo algo. Dijo: a César apelo. En otras palabras, yo deseo que mi juicio
sea delante de César. Y entonces dijeron, bueno, has apelado a César irás. Y entonces buscaron los medios, una embarcación para ponerlo en esa embarcación y enviarlo a Roma, donde sería presentado delante de César, sin darse cuenta de que el plan de Dios se está cumpliendo de llevarlo a testificar de Cristo allá en Roma. Pero eran tiempos de lluvia, era invierno. No tenían embarcación porque no querían salir los barcos, pero había un barco comercial que llevaba ese rumbo, y en ese barco lo pusieron. Juntamente le dieron la oportunidad de que llevara compañeros o amigos para ayudarlo en el viaje. Pero las cosas no fueron muy bonitas a nuestro parecer. El mar les presentó una lucha tremenda. En ciertas ocasiones, dice el escritor Lucas, habíamos perdido la esperanza de vivir. Dice, por muchos días no vimos el sol. Así de difícil se puso la embarcación. Y pasaron muchos días sin comer, oscuro, sin salir el sol. Y un día, esa tormenta los arrojó a una isla y ellos sin saber dónde estaban. Pero este capítulo nos dice, entonces ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta. No Marta, Malta. La isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. En otras palabras, dice el escritor, los naturales de aquella isla nos trataron muy bien. Los naturales o los personas de esa isla, dice, nos trataron muy bien. Había lluvia, estaba lloviendo, sus ropas empapadas de agua, pero estas personas los recibieron humanamente, los recibieron muy bien. Los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Imagínense el frío, la lluvia, empapados con un frío, y los naturales de aquella región fueron muy buenos con ellos. Los recibieron y encendieron fuego para que ellos calentaran su cuerpo. Y es ahí donde dice la Escritura que Pablo, recogiendo unas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Mire qué tremendo. Dice que Pablo, ayudando, vamos a decir, tomando ramas secas, las ponía sobre el fuego. Pero dice que entre las ramas ahí había una víbora que cuando sintió el calor del fuego, dice que se prendió de la mano del apóstol. No solamente lo mordió, se prendió de la mano. Ahora, los habitantes de esa isla sabían que Pablo era un prisionero. Todos sabían eso. Había mucha gente, habían los capitanes, todos sabían lo que llevaban y sabían que él era un preso. Y cuando ellos vieron que esa víbora quedó prendida de su mano, ellos llegaron a una conclusión. Cuando los naturales
vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, el cual escapó del mar, pero la justicia lo ha atrapado. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que Pablo era culpable, de que Pablo era un homicida. Y decían: se pudo salvar de este mar violento, pero la justicia lo atrapó. ¿Verdad? A quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. O la justicia para ellos era una diosa, ¿verdad? Y lo que ellos creían que esta diosa era la diosa de justicia, y eso es lo que obraba, ¿verdad? Pero ellos llegaron a la conclusión de que si esta víbora se prendió de su mano, era por alguna razón, que este hombre era homicida. Y que si de alguna forma escapó del mar, la justicia ahora sí lo había atrapado, y ellos lo declararon culpable, homicida. Y dice la Escritura: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. El apóstol Pablo traía prendida esa víbora en su mano. Todos estaban viéndolo, y de repente Pablo sacude su mano y la víbora cae en el fuego. Pero la mordedura ya era un hecho. Él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Esto es lo que los naturales estaban esperando que sucediera. Porque ellos sabían las serpientes que había en su isla, y sabía que de esta mordedura se iba a morir, y ellos estaban esperando que se hinchase, porque yo creo que muchos hemos visto, por lo menos por televisión, cuáles son los efectos de la mordedura de una serpiente venenosa. Los efectos son que la cara comienza a hincharse, el cuello comienza a hincharse o a inflamarse, y la respiración cada vez se va haciendo más difícil y más difícil. Otro de los síntomas es la agonía que viene después de que empieza a hincharse. Empieza la agonía de tratar de respirar, pero todo se va bloqueando lentamente y la respiración empieza a hacerse cada vez más débil y más débil. Y es cuando viene esa agonía de tratar de respirar. No puede respirar y lentamente la respiración se va yendo. El color de los labios empieza a cambiar de color y empieza a tomar un color medio morado. Y entonces después empiezan a venir las convulsiones brutales y después la muerte. Esos eran los síntomas de una persona cuando es mordido por una víbora, una serpiente venenosa. Y esta se le prendió en la mano a Pablo, y los de esa isla
es lo que dijeron. Ciertamente es homicida, que habiendo escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pablo sacude la víbora, cae en el fuego, y entonces todos están a la expectativa. Todos están viendo a ver a qué horas empieza a hincharse y caer muerto. Esto es exactamente lo que la palabra de Dios dice. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros, ciertamente el hombre es homicida. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, vieron que ningún mal le venía. Ellos esperaron y esperaron y esperaron. Dice, por mucho estuvieron esperando, pero nada de lo que ellos esperaban sucedió. Bueno, yo quisiera que meditáramos en estas cosas. Porque el Dios que el apóstol servía es el mismo Dios que nosotros servimos. Y aunque el mundo, las generaciones han traído muchos cambios, Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Él es el mismo, Él no cambia, su poder no cambia, su santidad no cambia, las cosas que Él puede hacer no cambian. Él es Dios para siempre. Y el apóstol Pablo tenía esa confianza en Dios. Él sabía que Dios le había dicho, como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que también lo hagas en Roma. Y entonces Pablo sabía que una víbora no iba a detener el plan de Dios. No dejes que nada detenga el plan de Dios. No dejes que las circunstancias, que las pruebas, que las luchas, que la enfermedad, no permitas que nada estorbe, detenga el plan que Dios tiene para tu vida. Por nada dejes que el plan de Dios no se cumpla. Mira, esto es lo que sucedió en este pasaje. Y esta es la realidad. Esta es la realidad de todas las cosas. Y quisiera que nos preguntáramos, ¿se le hinchó la mano? No se le hinchó la mano. Los demás estaban esperando que empezara a hincharse, pero no se le hinchó la mano. El veneno no lo mató. Estas son las cosas que debemos de ver. ¿Le dolió? Yo me imagino que sí le dolió. Una mordedura tiene que doler. La Escritura no dice que no le dolió. Me imagino que por eso se la sacudió. Sí, no se hinchó, no lo mató, y aunque le dolió, pero no lo mató. Entonces, estas son las situaciones a las cuales nosotros nos enfrentamos en la vida diaria. La vida diaria está llena de circunstancias que a nosotros como creyentes, el enemigo tiene la tendencia o el deseo de detenernos, que no sirvamos a Dios. Y lo hace de muchas formas. Lo hace a través del afán de la vida, o lo hace por medio de la aflicción de la vida. Y en medio de la aflicción Él quiere desanimarnos y hacernos creer que Dios no está con nosotros. Pero son las aflicciones las que nos enseñan a experimentar a un Dios verdadero. Sin las aflicciones, sin las pruebas, sin las luchas, no nos vamos a dar cuenta qué tan grande y poderoso es el Señor. Pero el apóstol Pablo ya lo había experimentado muchas veces. Muchas veces habían tratado de matarlo. Una vez lo apedrearon, lo declararon muerto y lo sacaron fuera de la ciudad para tirarlo.
y después se levantó como si nada. Entonces Pablo sabía que el plan de Dios nadie lo iba a detener. Mi hermano, el plan que Dios tiene para tu vida, nada lo puede detener. Por eso es importante que veamos estas cosas. Veamos que no se hinchó. Sí lo dolió, seguro que sí, porque las luchas duelen, las aflicciones duelen, las pruebas duelen, todo esto duele, pero no nos mata, mi hermano. Si no es la voluntad de Dios, estas pruebas no nos matan, nos van a doler, sí, seguro que sí, pero no nos matan. Y estas aflicciones nos van a enseñar que lo que Dios dijo es verdad. Entonces, Pablo, él estaba protegido por Dios. Sabía que no le iba a pasar nada porque Dios ya le había dicho, vas a ir a Jerusalén. Esto es lo que Dios le había ya enseñado, que iba a ir a Roma a predicar. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos esta protección de parte de Dios. Hebreos dice que Cristo vive para interceder por siempre por nosotros. Entonces, mira, cuando el apóstol Pablo se sacude esa víbora y los demás están a la expectativa, viendo a qué horas empieza a hincharse y a qué horas muere. Cuando nada de esto sucedió, dice, cambiaron de padecer. Y esto es muy importante porque cuando nosotros pasamos por la prueba o la lucha sin negar el nombre de Cristo, sin blasfemar el nombre de Cristo, se nos abren puertas para bendecir a otros. Y los demás ven que el Dios que servimos es un Dios verdadero. Dice la Escritura que cuando esto sucedió, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitadamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre. Y Pablo oró por él y fue sanado. Y todos se alegraron y se maravillaron y vinieron a otros más para ser sanados. Mira lo que hace una circunstancia difícil en nuestra vida cuando nosotros la vivemos en Cristo. Después de ello vienen bendiciones y Dios nos usa y Dios nos fortalece y nos hace más fuerte para ser de bendición para otros. Y se dieron cuenta del Dios de Pablo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Mi hermano, si te encuentras rodeado de circunstancias difíciles, sacúdetelas en el nombre del Señor. Dice la Escritura, Jesucristo hablando, dice esta Escritura, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es la autoridad que Jesús nos dio a nosotros como hijos de Dios. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes. No sé si has escuchado la palabra hollar, pero esta palabra lo que dice es que tenemos el poder de
pisotear a la serpiente, a nuestro enemigo, pisotear, poner nuestro pie sobre ellos como vencedores en contra del enemigo. El enemigo viene, pero Dios te da el poder de hollarlos, pisarlos como señal de victoria sobre ellos. Y ese es el poder que Dios le había dado al apóstol Pablo. Y esa serpiente no iba a dañar su ministerio. Por eso todos quedaron sorprendidos. Mi hermano, Dios te ha dado ese poder también a ti, de hollar serpientes. Al cachorro y al león hollarás. En otras palabras, tú eres el vencedor. Tú eres el vencedor en el nombre de Cristo. ¿Le dolió la mordedura? Seguro que le dolió. ¿Nos duele cuando pasamos por prueba? Seguro que nos duele. ¿Pero lo mató? No lo mató. Dios nos hace más que vencedores. Si tú esperas en Cristo, la prueba no te mata. La prueba te va a hacer fuerte, te va a hacer confiar en Dios, y los demás recibirán testimonio de que la palabra de Dios es real. Así que, mi hermano, sacúdete el polvo, sacúdete de las luchas, de la aflicción, de la soledad, de la enfermedad. Sacúdela en el nombre de Cristo y empieza a ver la gloria de Dios, las maravillas de Dios en tu vida, en la vida de tu casa, en la vida de tu iglesia. Eso es lo que Dios tiene para ti. Vamos delante de Dios en oración y a darle gracias. Padre, te damos gracias. Una vez más venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús para darte gracias por tu palabra. Tú nos has hecho más que vencedores. En ti, Padre, somos más que vencedores. No solamente vencedores, más que vencedores. Y en esta hora yo declaro, Padre, que el que está escuchando y está pasando por alguna clase de aflicción, en este día es más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que seas con ellos, allí a su lado, en estos mismos momentos, que le fortalezcas, su fe, y que sea tu nombre glorificado, que sea tu nombre puesto en alto, porque tu palabra dice que si nosotros levantamos tu nombre en alto, tú traerás a todos a ti. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, gracias por tu tiempo, por estos momentos que has apartado para escucharnos. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios bendiga tu casa, tu familia, tu iglesia. Si no tienes una iglesia, ponte a orar y que Dios te dé una iglesia donde puedas unirte y servir a Dios. De parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto, te deseamos que Dios te bendiga y hasta la próxima.